Sí. Bueno, entonces, sin más demoras, iniciamos ahora la presentación de Mercedes Soleri, que nos hablará de reducción ontológica en términos de subestructuras parciales escalonadas, y posteriormente tendremos el comentario de María Camoño. Mercedes. Bien, gracias Claudio. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muy breve, pero un placer volver a verlos a todos, ver que están bien, tanto a los amigos argentinos como a todos los amigos estructuralistas, algunos de los cuales hace muchos años que no veo. Y gracias a Pablo por la invitación. Voy a aprovechar el encuentro de hoy para poder mostrarles, compartirles algo que he venido trabajando hace un breve tiempo, un par de años, y de lo cual ya he tenido algún comentario, entiendo que positivo de parte de Ulises, pero no lo he compartido con nadie más, así que es una buena oportunidad como para que me puedan arrojar comentarios o evaluaciones, apreciaciones acerca de esto. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, Sí, se ve. ¿está la pantalla completa? Sí, ahí está. Perfecto. Sí, se ve. Bien, bueno, básicamente, ¿cómo surge digamos, la inquietud por tratar esto de retomar la noción de reducción ontológica y retomarla en términos de un formalismo reciente, bastante reciente, en realidad hace 10 años, que introduce Moulines en un artículo, en uno de los primeros artículos de la revista Metateoría, en el cual él intenta mejorar un tanto la caracterización de las nociones de desarrollo teórico, entre ellas la de incorporación, y en la lectura que hacía de ese artículo encuentro que Ulises afirma que la relación interteórica de reducción podía considerarse un subtipo especial de incorporación. Y nota a pie de página, agrega lo siguiente: no he demostrado formalmente este teorema, pero me parece posible, en vistas a las nociones en cuestión, la posibilidad de una prueba formal del teorema dependerá en lo esencial de la definición de reducción adoptada, pues la equivalencia y la aproximación son variaciones de la reducción. El problema estriba en que no existe todavía un consenso ni entre estructuralistas ni entre no estructuralistas acerca de cuál es la elucidación formal más adecuada para la reducción interteórica, algo que ya en la lectura me invitó un poco a ver si uno podía hacer algo al respecto, muy humildemente, claro, ¿no? Y sigue diciendo, ahora bien, si aceptamos que sea cual sea la elucidación definitiva, un componente esencial de esta lo será lo que en Moulines en 1984 denominé reducción ontológica, entonces parece que la prueba del teorema será bastante directa, dado que la reducción ontológica se puede definir justamente en términos de lo que aquí llamo subestructuras parciales escalonadas. Y en esa arbitraria selección que uno hace de lo que le interesa en la lectura, yo me quedé solo con esa oración, intenté el desafío de, bueno, ver si es posible y qué implicaría y qué consecuencias traería o en qué mejoraría la noción de reducción ontológica si se define en términos de subestructuras parciales escalonadas. La organización de la ponencia va a suponer, primero, que les cuente brevemente, para aquellos que no lo han visto ese texto o no han tenido la posibilidad de acercarse a la noción de subestructura parcial escalonada, en qué consiste, refrescar un tanto mínimamente las nociones de reducción ontológica, presentar lo que sería la reducción ontológica en términos de subestructuras parciales escalonadas, en el análisis que yo propongo, evaluar qué consecuencias podría tener, qué adecuación o inadecuación podría tener esa reformulación propuesta, ver cómo se aplicaría en un caso concreto de reducción, restringiéndome solamente al caso de reducciones homogéneas. En este caso tomaría el ejemplo
suficientemente de la reducción de la mecánica clásica del choque a la mecánica clásica de partículas, y finalmente algunas conclusiones que se van desprendiendo de este primer intento de análisis, de esta reformulación de la noción de reducción ontológica. Bien, para empezar, la noción de subestructura parcial escalonada descansa, a su vez, en tres nociones que son la de componente, la de subestructura parcial y la de conjunto escalón. Básicamente, ¿qué es un componente? Digamos, si uno, obvio un tanto, hoy tuvimos algunas discusiones respecto del formalismo y también somos bastante juzgados por el uso excesivo de formalismo y sin entender si eso ayuda o no ayuda finalmente a la elucidación de lo que queremos elucidar. Pero, digamos, más allá del formalismo, lo que la noción de componente está diciendo es, si yo tengo una estructura que tiene ciertos elementos que integran esa estructura, voy a suponer que un determinado elemento A sea un dominio o una relación, es un componente de esa estructura, siempre que exista alguno de esos elementos con el cual él se identifique. Es una noción que no supone mayor complejidad que esa. Un elemento A es componente de una estructura S, siempre que se identifique con algunos de esos elementos que conformaban la estructura original. La noción de subestructura parcial afirma que una determinada estructura S' es subestructura parcial de otra, si y solo si para todo elemento o componente, mejor dicho, de esa estructura S', existe al menos un componente de la estructura S, tal que el primero es subconjunto propio del segundo. Si esas condiciones se dan, entonces vamos a decir que S' es subestructura parcial de S. La noción de conjunto escalón, que es la que le da más fuerza finalmente a la noción general de subestructura parcial escalonada, afirma que A es un conjunto escalón sobre una serie de conjuntos B sub 1, B sub m, siempre que A pueda resultar, ¿sí? Ser el conjunto de tuplos, sea el conjunto de tuplos resultantes de una operación conjuntista sobre estos conjuntos B sub 1, B sub m, que impliquen hacer uso tanto del conjunto potencia como de la operación de producto cartesiano. En este caso, si, por ejemplo, tenemos que A es subconjunto de B, entonces se sigue que A pertenece a la potencia del conjunto B, y por lo tanto se cumple la condición de que A es conjunto escalón sobre el conjunto B. Si A es una relación o es un conjunto formado por los tuplos entre elementos de B y C, entonces vamos a decir que A que A es conjunto escalón sobre los conjuntos B y C. En base a esas tres nociones, entonces, se puede definir la noción de subestructura parcial escalonada de la siguiente manera. Nosotros tenemos dos estructuras que vamos a evaluar notándola de esta manera, que S es subestructura parcial escalonada de S asterisco, si y solo si toda subestructura parcial de S, para toda subestructura parcial de S, existe al menos una subestructura parcial de S asterisco, tal que la primera es conjunto escalón de la segunda. Ahora lo vamos a ver gráficamente y va a ser un poquito más claro. Es decir, que una estructura S será considerada subestructura parcial escalonada de otra S asterisco, siempre que toda subestructura parcial suya pueda ser considerada uno de los elementos del conjunto resultante de aplicar la operación conjunto escalón sobre alguna subestructura parcial de S asterisco. Gráficamente, si nosotros tenemos dos subestructuras, cada una de las cuales supone ciertos componentes, ¿sí? A sub 1 o A sub n. Voy a utilizar distintos colores para que no invadan tanto los subíndices y pueda ser más fácil de apreciar la relación entre ellas.
se concede que todo componente de esa estructura S, todo A que sea componente de la estructura S, puede ser convertido trivialmente en una estructura conformada por A como dominio y conjunto vacío en el lugar de la relación. De manera tal que todo componente puede ser considerado una estructura. Y todo componente de S puede ser considerado entonces una subestructura también, porque si es considerada esa estructura y A es un conjunto propio de A1, por ejemplo, entonces vamos a suponer que todo componente puede ser considerado una subestructura de S. De manera tal que expresarlo de esta manera no implicaría ninguna violación formal, de alguna manera, por decirlo así. Lo mismo vale para la estructura que esté considerando a la par. ¿Qué implica la noción de subestructura parcial escalonada? Que si yo encuentro que todos y cada una de las subestructuras parciales de S tienen al menos una subestructura parcial de S azul, en este caso, tal que la primera es conjunto, se construye a partir de las subestructuras de la segunda, o es conjunto escalón de S sub K, entonces la primera, vamos a poder decir, es subestructura parcial escalonada de la segunda. En base a esa noción de subestructura parcial escalonada, ahora vamos a refrescar mínimamente, muy mínimamente, porque todos ya conocemos la noción de reducción ontológica, y solo para refrescar lo básico, tenemos una distinción entre una reducción ontológica homogénea, y es una relación de identidad a nivel ontológico entre los dominios de la teoría que participan de una relación de reducción, la cual, a su vez, puede ser total cuando algún dominio base de la teoría reducida sea identificado con algún dominio base de la teoría reductora, y parcial cuando un dominio base de la teoría reducida sea identificado con un subconjunto propio de un dominio base de la teoría reductora. Y por otro lado, la reducción ontológica heterogénea es la relación en donde uno de los dominios base de la teoría reducida está relacionado con uno o más dominios base de la teoría reductora, pero de un modo que no implica identificación de elementos, sino algún tipo de correspondencia. Cualquiera sea esa correspondencia, va a estar expresada por una función omega. Nosotros, personalmente me voy a dedicar ahora, he intentado y he ofrecido en alguna publicación una definición en términos de subestructuras parciales escalonadas de ambas versiones de la reducción ontológica, pero en esta presentación me voy a ocupar en particular de la reducción ontológica homogénea, solo por la sencilla razón que he visto la insistencia en todo el debate en torno a la reducción, acerca de la no problematicidad de la reducción homogénea en general, y como desconfío y quiero verlo con mis propios ojos, he intentado primero abocarme a esa noción para ver si efectivamente es no problemática o si se está pasando por alto algo. Entonces, la definición clásica de reducción ontológica homogénea, la ofrecida por Ulises en 1984, se lee de la siguiente manera. Sean dos modelos, X y X asterisco, se afirmará que ρ es un vínculo reductivo homogéneo entre T y T asterisco, siendo T la teoría reducida y T asterisco la teoría reductora, sí, solo sí, bueno, para todo par de modelos involucrados ocurre que efectivamente los modelos de X asterisco reducen, o mantienen una relación de reducción interteórica con los modelos de la teoría T, y si existe al menos un conjunto base D en los modelos de la teoría reducida y uno D asterisco en los modelos de la teoría reductora, tal que el primero es un subconjunto propio del segundo. Esa es la versión de la definición de reducción ontológica ofrecida por Ulises. Ahora vamos a ver cómo sería esa
reformulación en base a los términos de su estructura parcial escalonada. Básicamente el enunciado es el encabezado es el mismo. Claramente la reducción ontológica es una condición adicional, por lo tanto primero tiene que darse que haya una efectiva relación de reducción interteórica entre los modelos de ambas teorías, pero la condición 2 se modificaría por esta. Existe al menos un modelo de la teoría reductora tal que los modelos de la teoría reducida son subestructuras parciales escalonadas de la teoría reductora. Comparándolo con lo que vimos recién en el gráfico, en la expresión gráfica de la noción de subestructura parcial escalonada, tenemos ahora en términos de modelos, dos estructuras, pero ahora son los modelos, en rojo los de la teoría reducida y en azul o asterisco los de la teoría reductora, en donde hay componentes, pero nosotros los distinguimos como dominios o relaciones. Lo mismo que antes, todo dominio puede ser convertido trivialmente en una estructura, en donde D sea uno de los componentes y el conjunto vacío el otro. Lo mismo para la teoría reductora. Toda relación es claramente una estructura en donde sus componentes son los dominios que participan de esa relación o de esa función. Lo mismo para la teoría reductora. De manera tal que todo modelo de la teoría reducida y todo modelo de la teoría reductora pueden ser formalmente considerados como modelos en donde sus componentes son subestructuras parciales. ¿Qué necesitamos para que, para que haya una reducción ontológica homogénea entre esas teorías? Que para toda subestructura parcial escalonada o componente de los modelos de la teoría reducida, haya al menos uno de las subestructuras o componentes de la teoría reductora, tal que la primera se construya a partir de la segunda, o bien la primera sea formalmente conjunto escalón de la segunda, o de los elementos de la segunda. Si eso ocurre, entonces decimos que los modelos de X son subestructuras parciales escalonadas de los modelos de X asterisco de la teoría reductora. Para evaluar esta definición, vamos a considerar lo siguiente. Primero, esta definición podría resultar un poco más fuerte de lo exigido en la caracterización original de reducción ontológica homogénea en al menos dos sentidos. En primer lugar, la condición de que X o los modelos de la teoría reducida sean subestructuras parciales escalonadas de los modelos de la teoría reductora conlleva el que la relación de identidad se cumpla para todos los componentes de los modelos de la teoría reducida. Pues eso es lo que exige la noción de subestructura parcial escalonada. No importa si ese componente es un dominio base, un dominio auxiliar o una relación o una función. Y eso no es necesariamente lo que se está diciendo, al menos en la caracterización ni intuitiva ni formal de la versión original de reducción ontológica homogénea. Una respuesta posible a esa primera objeción podría ser que si bien el análisis de la reducción ontológica se realiza principalmente en términos de dominios base, no se excluyen las posibles relaciones de identidad o correspondencia entre dominios auxiliares y además son estos dominios básicos y auxiliares sobre los que se construyen las relaciones y o funciones. Una réplica a esa posible respuesta podría ser que, aun cuando se especifique que por componente solo nos vamos a estar, íbamos a estar pensando o vamos a estar considerando los dominios base, esto podría resultar más fuerte de lo necesario en la medida en que para la reducción ontológica, para la reducción ontológica sea homogénea o heterogénea, solo se exige, al menos en la versión clásica, que la identidad o correspondencia se dé para al menos uno de tales dominios. Está claro que si se da para todos no hay ningún problema, pero la definición, en términos de subestructuras parciales escalonadas, me está pidiendo que sí lo sea para todos, algo que tal vez no podría necesariamente cumplirse en todos los casos, o por lo menos en todos los casos que hasta ahora se han considerado y han podido ser capturados por esta noción clásica.
consideramos digamos, dejamos en suspenso o en paréntesis esas apreciaciones y vamos a considerar cómo sería aplicar esta noción de reducción ontológica homogénea en términos de sus estructuras parciales escalonadas en el caso de la reducción de la mecánica clásica del choque a la mecánica clásica de partículas. Tomo particularmente este ejemplo porque es uno de los casos mencionados por Ulises como un ejemplo de reducción completamente homogénea a partir de que todos los dominios básicos presentes en la mecánica del choque son identificados con al menos un dominio básico presente en la mecánica clásica de partículas. No así las relaciones y funciones. O el análisis en la reducción ontológica en este caso se da solo para dominios. Tenemos, ¿sí?, algo que todos ya conocemos, los modelos rojos de la mecánica clásica del choque y la expresión de los modelos en la mecánica clásica de partículas con sus respectivos componentes, un conjunto de partículas, tiempo, los reales, una función velocidad y la función masa, que sería en este caso la teórica. Conjunto de partículas, para el caso de la mecánica clásica de partículas, el conjunto de instantes, un conjunto de estados o de espacios temporales, los respectivos conjuntos auxiliares, dos funciones de coordinatización, una función de posición, la función masa y la función fuerza, que serían en este caso las teóricas. Y ahora tendremos que analizar elemento por elemento cada una de las que en nuestros términos serían entonces sus estructuras parciales de estos modelos para considerar la posibilidad de que constituyan, se conformen como conjuntos escalones de al menos alguna de esas subestructuras parciales de los modelos de la mecánica clásica de partículas. En el caso del conjunto de partículas, esto ya es algo que está en el análisis que se hace de la reducción de estas dos teorías. El conjunto de partículas en rojo es el de la mecánica clásica de choque, y en azul, mecánica clásica de partículas. No habría ningún inconveniente ni objeción en plantearlo como un subconjunto propio del otro, y si P es subconjunto propio de P asterisco, entonces P es conjunto escalón sobre P asterisco. En el caso de, ahora, el conjunto de T, lo mismo, no hay mayores complejidades en considerarlo como un subconjunto propio del conjunto T en la mecánica clásica de partículas, y por eso entonces podemos decir que en este caso también es un conjunto escalón sobre T asterisco. En los conjuntos o dominios auxiliares, como los reales, claramente no hay objeción, lo mismo. Los reales en mecánica clásica del choque pueden considerarse un subconjunto propio de los reales que se están concibiendo en la mecánica de partículas, y por eso el primero sería su conjunto escalón sobre el segundo. Ahora, ¿qué pasa con las funciones? Con velocidad y con masa. Para eso, apelo a la letra de Ulises, que lo dice más claro de lo que podría decirlo yo, en cuanto a la noción de tipificación. Ulises indica lo siguiente: intuitivamente hablando, las tipificaciones de una entidad conjuntista indican, por así decir, su nivel ontológico dentro de la reconstrucción conjuntista de la teoría. Ello resulta imprescindible para el análisis de las relaciones globales entre teorías, en particular lo que he llamado en otra parte reducción ontológica. La tipificación de una entidad conjuntista, por ejemplo, una relación, en función de otras entidades, consiste en una indicación de cómo está construida dicha entidad paso a paso a través de las entidades de base asumidas. Para ello se necesita solamente de las operaciones conjuntistas de proyección, conjunto potencia y el producto cartesiano. Ellas nos bastan para fijar el nivel ontológico de una entidad cualquiera en una teoría dada. Si tomo, por ejemplo, el caso de la función masa implica, en ese modo de expresarla, al menos está suponiendo 3 pasos tipificadores. Para poder llegar a esa versión de la función como una relación entre partícula y los reales, tomamos primero el par ordenado, partículas y el dominio de los reales, o
dominio P y el dominio de los reales, y aplicamos función proyección sobre cada uno de los miembros del par, y obtenemos esta forma, digamos, obtenemos dos elementos, ¿sí? Aplicamos producto cartesiano entre esos dos elementos, o sea, construimos el producto cartesiano entre P y los reales. Aplicamos conjunto potencia a ese producto cartesiano y obtenemos esta formulación, ¿sí? La potencia del producto cartesiano entre la proyección de P y los reales y la proyección 2 de P y los reales. Y obtenemos una tipificación de la función masa, que sería esta. Mantengo los colores porque son todos dominios pertenecientes a la función, a los modelos de la teoría de la mecánica del choque. Ahora, en el caso de la función masa en la mecánica clásica de partículas, la versión, la manera de expresarla es exactamente la misma, la fórmula es la misma. De manera tal que supone, en los pasos tipificadores, los mismos, y tendríamos una tipificación o una manera de expresar esa función que es equivalente, pero que nos está diciendo, nos está brindando mayor claridad conceptual acerca de cuáles son los componentes y cómo se están relacionando. Si notamos, si advertimos que la tipificación es la misma, lo único que cambia en este caso es el color de los dominios, porque yo estoy haciendo referencia a dominios que ahora no son de la mecánica clásica del choque, sino de la mecánica clásica de partículas. Ahora, a partir de la identidad concedida entre los dominios P y los dominios auxiliares, y el vínculo conceptual requerido para la reducción ontológica entre las funciones, el vínculo conceptual requerido para la reducción ontológica entre las funciones masa en la mecánica del choque y masa en la mecánica de partículas, podría ser expresado mediante una tipificación de la función masa en la mecánica clásica del choque, pero en base a los dominios de la mecánica clásica de partículas. De manera tal que la tipificación es la misma, pero lo único que se ha cambiado acá es en el lugar de los dominios de la mecánica clásica del choque, los dominios pertenecientes a la mecánica clásica de partículas. Esto es particularmente interesante porque, si bien la tipificación muestra que las dos funciones son similares, son idénticas, en las versiones de la mecánica del choque no hay uso del término masa. Descartes es bien sabido que no usa la expresión masa, pero tampoco lo hace Huygens. Entonces, en la mecánica clásica del choque, sí podemos decir que se supone algún tipo de cuantificación de los cuerpos, que independientemente de cómo se lo denomine, sea peso, magnitud o cualquier otro modo, puede ser conceptualizado mediante una función cuya tipificación muestra correspondencia ontológica con la función masa en la mecánica clásica de partículas, o para decirlo más precisamente, con los dominios y el modo en el que esos dominios construyen la función masa en la mecánica clásica de partículas. Por otro lado, en lo que respecta a la tipificación apropiada que tomaría la función de velocidad, en el caso de la mecánica clásica del choque, tenemos que esta podría ser la versión de la tipificación de esa función velocidad, ¿sí? Donde los componentes, digamos, los elementos de esa función involucrados es el conjunto de partículas, el conjunto de tiempo y los reales. Nuevamente, a partir de la correspondencia establecida de los dominios P y P asterisco, T y T asterisco en las respectivas teorías, y asumiendo también la identidad a nivel de los dominios auxiliares, el vínculo conceptual requerido para la reducción ontológica podría ser expresado mediante esta tipificación. La velocidad la función velocidad en la mecánica clásica del choque podría encontrar esta expresión de tipificación en donde los dominios involucrados serían los que corresponden a la mecánica clásica de partículas. Este modo de establecer el vínculo conceptual para función velocidad la hace corresponder con una función que no es igual porque no tiene una contraparte, no está presente en los conceptos de la mecánica clásica de partículas, como sí pasa con la función masa. Encontramos que hay dos funciones y que esas funciones coinciden en la tipificación. En este caso, tengo una función velocidad en la mecánica clásica del choque y no tengo una función con la cual la pueda hacer corresponder en la mecánica clásica de partículas,
De hecho, el modo en el que eso se resuelve, por ejemplo, en Anarchy Tectonic, es digamos, advertido como un modo que puede ser controvertido porque se la tiene que terminar asociando con el concepto de posición. Entonces, este modo de establecer el vínculo conceptual con la función velocidad la hace corresponder con una función que no está presente en los conceptos de la mecánica clásica de partículas, pero que puede construirse a partir de los dominios de la mecánica clásica de partículas sin apelar al concepto de posición. Entonces, ya teníamos establecido que se cumple la condición de que P es conjunto escalón sobre al menos una de las subestructuras de X asterisco, lo mismo para T, lo mismo para los reales. En el caso de la función velocidad, entonces, si esta es la tipificación que se acepta para la función velocidad, entonces podemos decir formalmente que B es conjunto escalón sobre estos dominios que son los que pertenecen a la mecánica, a los modelos de la mecánica clásica de partículas. Y lo mismo para masa. Si se acepta esta cuantificación para establecer la correspondencia entre la función masa en una y en otra teoría, entonces formalmente M es conjunto escalón sobre los dominios P asterisco y reales asterisco. Si eso se acepta, entonces se cumple la condición de que todas y cada una de las subestructuras parciales consideradas en los modelos de la mecánica clásica del choque encuentran al menos una subestructura parcial de la cual son conjunto escalón. Y por lo tanto, entonces se cumple la condición de que X es subestructura parcial escalonada de X asterisco. Ahora, conclusiones. Esta reformulación propuesta planteaba una condición que al principio, y lo dejamos en suspenso, podía considerarse demasiado estricta, como lo podría ser el exigir que el vínculo ontológico respecto se dé para todos los conceptos de la teoría. El análisis del caso concreto de la reducción de la mecánica clásica del choque a la mecánica clásica de partículas mostraría un caso de reducción que satisface esa condición fuerte. En el caso de del análisis que hace Ulises de esa reducción como ontológica homogénea, está considerando solo los dominios. Acá estamos considerando los dominios y las funciones. Entonces, encontramos un caso en donde podría argumentarse que efectivamente hay coincidencia en cuanto a todos los conceptos. Mostraría un caso de reducción que satisface la condición fuerte, dado que todos los conceptos de mecánica clásica del choque, en este caso me falta una H acá, partícula, tiempo, masa, velocidad, podrían ser formalmente considerados subestructuras parciales de los modelos potenciales de la teoría y a su vez conjunto escalón sobre dominios de la mecánica clásica, dominios de los modelos de la mecánica clásica de partículas. Sin embargo, la manera en la que conceptos como masa o velocidad son formalmente establecidos como conjunto escalón sobre dominios de la mecánica clásica de partículas muestra su correspondencia con más de un dominio en la mecánica clásica de partículas, lo que constituye, en términos de Ulises, un vínculo heterogéneo. La definición propuesta entonces no capturaría la intuición de reducción ontológica homogénea fuerte, pero sí, tal vez, la de un tipo de reducción ontológica fuerte mixta, donde algunos de los conceptos de la mecánica clásica del choque se identifican con dominios de la mecánica clásica de partículas, mientras que otros se corresponden, mediante alguna función, con más de uno de los dominios de la mecánica clásica de partículas. Lo que llevaría, en este caso, a reconsiderarla como un caso de reducción ontológica mixta y no completamente homogénea, como hasta ahora la habíamos tomado. Consideraciones generales respecto de la formulación más allá del caso analizado. La caracterización de la reducción ontológica a partir del refinamiento, perdón, no voy a decir refinamiento, de la reformulación que permite la noción de su estructura parcial escalonada, habilita la posibilidad de evaluar el vínculo ontológico entre teorías no solo a nivel de sus dominios, sino también a nivel de todos los conceptos que constituyen su marco conceptual. Este primer intento de reformulación de la condición de reducción ontológica de tipo homogéneo
podría, sin embargo, no ser adecuado en la medida en que capturaría también casos de reducción ontológica mixta, entonces ya no sería la definición de reducción ontológica homogénea. Cabe preguntarse, de aceptarse la posibilidad de que todos los conceptos pudieran ser evaluados a nivel de correspondencia ontológica, si algún caso concreto puede finalmente satisfacer la condición de reducción ontológica homogénea en sentido fuerte, considerando que en todas las teorías, en todos los modelos, además de dominios, hay al menos una relación o una función, y que la correspondencia a nivel de funciones o relaciones parecería implicar siempre de existir un vínculo ontológico heterogéneo. Bien. Y hasta ahí la evaluación. Muchísimas gracias por la atención y espero si se haya comprendido. Antes de que cierres, ¿podrías repetir lo que es reducción ontológica mixta, que me he perdido ahí? Sí. ¿En las conclusiones decís, José Luis? No, en el momento en que caracterizaste lo que es reducción ontológica mixta. Tomo las caracterizaciones, a ver. No, pero eso era casi al final. No. En realidad, para que sea reducción ontológica homogénea, vos tenés que tener identidad entre los dominios. ¿Sí? Identidad entre los dominios. Para que sea reducción ontológica heterogénea, vos tenés que tener correspondencia, de que no haya identidad, sino que haya una relación con uno o más de uno de esos dominios, pero que no implique identidad, que no sean ni conjuntos, perdón, ni idénticos ni subconjuntos. Por ejemplo, que un dominio de la teoría reducida se identifique con una secuencia o un tuplo de elementos de la teoría reductora. ¿Y la mixta? En ese caso sería heterogénea. Y la caracterización que hace Ulises en el texto del 84 es si tiene dominios que se relacionan con otros de manera, de un modo de identidad, o a partir de una identidad, y otros que se relacionan a partir de correspondencia, entonces lo que tenemos es una reducción mixta. Ajá, vale. Ni homogénea ni heterogénea, sino mixta. Algunos dominios se relacionan por identidad, otros por correspondencia. Ya está claro. Ok, gracias Mercedes por la presentación y ahora entonces tenemos el comentario de María. Hola, buenas tardes. María. ¿Qué tal estáis? Antes de nada, quiero decir que he encontrado muy interesante y bueno, me ha sido muy útil leer el texto de Mercedes y bueno, los comentarios que voy a hacer. También me ha sido, por cierto, muy útil la exposición que he encontrado muy clara. Los comentarios que voy a hacer son más bien, bueno, comentarios que tratan de contextualizar y de insertar la contribución de Mercedes Soleri dentro de lo que es el problema de la reducción entre teorías y también en relación con la cuestión del uso de, bueno, el recurso, ¿no?, a las subestructuras parciales escalonadas para realizar estos análisis de relaciones interteóricas, de vínculos reductivos, ontológicos, etc., ¿no? Entonces son más bien comentarios para conectar tu contribución con ese contexto de debate un poco más amplio. Y luego sí te preguntaré algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, más con lo que son tus aportaciones en concreto y el estudio de caso que utilizas, ¿no? En principio, lo que explicas en tu trabajo es que, bueno, es algo que aborda una cuestión clave para darle plausibilidad intuitiva a la noción de reducción estructuralista. Esto era algo que ya preocupaba a Moulines y justamente ese fue el motivo de que él introdujese
la definición de reducción ontológica y una condición de reducción ontológica en las condiciones para la reducción interteórica, ¿no? En cierto modo, la caracterización de la reducción interteórica en Architectonic resultaba demasiado débil, ¿no? O satisfacible de manera trivial o de manera ad hoc, ¿no? Entonces, en tu propuesta, entiendo que tu propuesta es una contribución a, digamos, a ahondar en esta caracterización más completa de la noción de reducción estructuralista, y que consiste tu propuesta en aplicar justamente la noción de subestructura parcial escalonada que introduce Moulines, creo que ya en un artículo del 2006 en Synthese, introduce al menos la noción de conjunto escalón, ¿no? Para reformular y refinar la definición de reducción ontológica. Bueno, el refinamiento entonces, ¿no?, consiste en añadir a las condiciones para la reducción ontológica una sobre correspondencia a partir de conjuntos escalonados. Y lo aplicas, esta propuesta la aplicas al caso de la reducción de la mecánica clásica de choque a la mecánica clásica de partículas y concluyes, como acabas de decir ahora mismo, que se da entre ellas una relación de reducción ontológica fuerte mixta, ¿no? Una primera cuestión que quería comentar tiene que ver con que el recurso, ¿no?, en lo que es el trabajo de Moulines, el recurso a la noción de subestructura parcial escalonada, en realidad, digamos, transversal o es un recurso que él emplea para caracterizar todas las relaciones interteóricas. Digamos que es un recurso versátil, podríamos decir, porque resulta de utilidad en general, más allá de la relación de reducción entre teorías, resulta de utilidad para rastrear lo que son las continuidades o la preservación de contenido teórico, contenido empírico entre teorías. Y entonces el rastrear lo que podrían ser líneas de continuidad entre teorías, ¿no? Y de hecho, en el artículo que tú citas en muchas partes de tu trabajo, en el artículo de 2011, ¿no?, de 4 tipos de desarrollos teóricos en las ciencias empíricas, ahí él aplica esa noción para caracterizar esos 4 tipos, ¿no?, de distintas maneras, pero entran en juego subestructuras parciales escalonadas, bien los modelos de una teoría deben ser subestructuras parciales escalonadas de otras, bien las aplicaciones intencionales deben compartir subestructuras parciales escalonadas, bien en el caso de la suplantación con inconmensurabilidad no deben compartir los modelos actuales o los modelos potenciales no deben compartir todas sus subestructuras parciales escalonadas, etc., ¿no? Entonces, creo que es importante simplemente recordar que ese recurso es un recurso que bueno, tiene una utilidad o un potencial para el análisis de las teorías que es global, diríamos, ¿no? Tiene un potencial para el análisis de todas las relaciones interteóricas, ¿no? Por otra parte, en relación con que intuitivamente, ¿no?, ¿qué se quiere caracterizar o cuáles son las propiedades, las condiciones, mejor dicho, que se quieren establecer para una reducción y por qué entiende Moulines y tú, por supuesto, también, y por eso ahondas en esa línea, ¿no?, por qué es necesario precisar más o incluir condiciones
de mayor precisión para caracterizar la reducción interteórica. ¿Qué nos parece? Y este es también un interrogante acerca del cual, como comentabas en tu presentación, Ulises reconoce que no hay un consenso todavía. ¿Cuáles son las características esenciales de una reducción interteórica? En ese sentido, mencionas a Nagel también en varias partes del texto, porque efectivamente en Nagel y también en Oppenheim y en el tratamiento de otros autores, ¿no? Pero en el caso de Nagel, digamos que la parte semántica, la preocupación por la variabilidad o heterogeneidad semántica entre teorías fue algo que él abordó, ¿no? Y sobre lo que también desarrolló una propuesta. En el caso de Nagel, claramente, como dices en tu trabajo, parte de una concepción, de un análisis sintáctico de las teorías, de una concepción enunciativista. Eso entraña, ¿no? Pues ciertas opciones metodológicas a la hora de analizar la relación de reducción y, entre otras cosas, entraña que la conciba como, bueno, una relación en la que tienen que cumplirse las condiciones de deducibilidad y, para que se cumpla esa condición, también la de traducibilidad. Entiendo que la propuesta de Moulines de emplear el recurso a subestructuras parciales escalonadas justamente tiene que ver con que la traducibilidad, como el propio Nagel reconocía, ¿no? Bueno, pues en la estructura de la ciencia, en el capítulo 11 me parece, ¿no? Como el propio Nagel reconocía, la traducibilidad, la relación de sinonimia es poco frecuente entre teorías y cuando se da la relación entre esas teorías suele ser poco interesante. Entonces, él mismo, si recordamos muy brevemente, él mismo entendía que para que se cumpliese la traducibilidad había que conectar semánticamente esas teorías sucesivas y esa conectabilidad semántica, dejando aparte los casos posibles de sinonimia, de establecimiento por sinonimia, se podían dar de dos maneras distintas, entendía él, ¿no? O bien estableciendo por convención definiciones coordinadoras, ¿no? O bien estableciendo correlaciones fácticas, ¿no? O mejor dicho, estableciendo una correlación semántica a partir de o basada en correlaciones fácticas entre aquello a lo que se refieren esas expresiones que se correlacionan. En ambos casos no tenemos, en realidad, en el primer caso tendríamos una sinonimia establecida por convención, no una sinonimia que naturalmente se diese entre esas teorías, ¿no? Ampliaríamos, ¿no? Añadiríamos, perdón, aquí tenemos apagones de vez en cuando. Añadiríamos esa convención que nos conduciría, por tanto, a poder conectar semánticamente las teorías. En todo caso, digamos, la restricción que pesaba en el análisis de la reducción de Nagel tenía que ver con esa exigencia de traducibilidad, ¿no? Y por lo tanto, el enfoque enunciativista que él, de tratamiento de las teorías, que él aplicaba, bueno, pues no permitía, no facilitaba el análisis de la constitución de los conceptos, de cómo los conceptos están constituidos, ¿no? Entiendo que esta es diríamos, la gran ventaja que demuestra el enfoque semanticista en este problema. La gran ventaja es que una representación conjuntista sí permite, a partir del análisis de las tipificaciones, a partir de este recurso a subestructuras parciales escalonadas, sí permite no tener que
obtener una relación de sinonimia entre expresiones, diríamos, sino explorar la relación de constitución de los distintos conceptos, ¿no? A partir de, en términos conjuntistas, a partir de su formación, a partir de cada entidad conjuntista, a partir de otras, ¿no? Y esto, por lo tanto, permite, sin depender de que se dé una relación de sinonimia o de que se cree convencionalmente, se establezca una relación de sinonimia, permite establecer una conexión semántica, ¿no? La cuestión es hasta qué punto esas conexiones semánticas que se pueden establecer de esta manera bueno, reflejan suficientemente lo que desde el punto de vista intuitivo nos parece que es una conexión real entre los significados, los conceptos de esas teorías, ¿no? Entonces, un interrogante para el que, bueno, que te planteo por si quieres comentar algo más en relación con este asunto es en qué sentido este análisis que has hecho en términos de subestructuras parciales escalonadas constituye un avance con respecto al recurso que utilizaba Nagel de introducción de suposiciones adicionales para establecer la conectabilidad semántica, ¿no? No me detengo ahora en el ejemplo que utilizaba él, ¿no? Que tenía que ver con la termodinámica fenomenológica, el caso de la temperatura y la teoría cinética de los gases y la mecánica estadística, ¿no? Pero me gustaría, si es posible, bueno, saber qué opinas en relación con esto. Y por otra parte, hay en relación con el uso que se puede hacer de ese recurso que pueda ser, digamos, sospechoso. No me refiero, por ejemplo, no me refiero al uso que has hecho tú, pero en el texto de Moulines de 2011, por ejemplo, ¿no? Ulises pone el ejemplo justamente del espacio euclidiano tridimensional de la mecánica newtoniana y la variedad unidimensional que representa bueno, la estructura espacio-temporal relativista, ¿no? Tendríamos que en estos casos, en el caso de la estructura tridimensional y la estructura tetradimensional, ¿no? de la mecánica relativista, tendríamos que la tupla del espacio-tiempo euclidiano sería una subestructura parcial escalonada de la estructura que tendríamos del el espacio-temporal, la estructura espacio-temporal relativista, ¿no? En este caso, de nuevo, parece que, podríamos decir, el espacio euclidiano es un conjunto escalón de lo que sería una subestructura justamente de la estructura espacio-temporal relativista. Y lo mismo con el tiempo, ¿no? De la mecánica newtoniana. Pero de nuevo, el que se pueda realizar en principio este tipo de análisis no disipa todas las dudas acerca de si realmente esas nociones son semánticamente compatibles, ¿no? Que era un requisito que en Nagel se explicitaba justamente, ¿no? Que los supuestos adicionales que se introducían para establecer la conexión semántica entre términos de distintas teorías, esos supuestos adicionales tenían que ser compatibles con lo que significaban esos términos en el contexto de cada teoría, ¿no? Bueno,
Otra cuestión tiene que ver con el carácter, y ya voy directamente a lo que es el estudio de caso, tiene que ver con el carácter mixto de la reducción ontológica. Dices, es una relación ontológica fuerte, porque todos los componentes de los modelos de la mecánica clásica de choque son subestructuras parciales escalonadas, ¿no? Los modelos de la mecánica clásica de partículas, pero al mismo tiempo esa relación entiendes que solo en algunos casos de los dominios básicos, solo en el caso de los dominios básicos, y si entendí bien lo que planteabas, en el caso de la función de masa, se darían de manera homogénea. En el caso de la función de velocidad, a mí me surgen dudas acerca de, quería pedir si podías explicarlo un poco más, ¿por qué en principio se excluye que pueda también en ese caso bueno, ser un vínculo homogéneo? Y si en las cuestiones históricas en las que tú te has fijado, ¿no? Para caracterizar la función de velocidad en cada una de estas teorías, se excluye definitivamente que podamos decir que la función de velocidad formase parte de la mecánica clásica de partículas, ¿no? Y bueno, por mi parte esas son las cuestiones que te quería plantear. Muchas gracias, María. Mercedes. Tengo la palabra. Bien. Muchas gracias, María, por los comentarios y por la atenta lectura y por digamos, las líneas de consecución de la investigación o del análisis que presenté. En primer lugar, quiero decir, es una investigación bastante incipiente, es casi como si en términos clásicos hubiera planteado solamente la hipótesis y estoy buscando dónde eso se confirmaría o no, si necesita ajustes o no en esa definición, con lo cual todos los comentarios que vos me hiciste me resultan muy positivos, muy enriquecedores para ir mejorando y puliendo esa noción. En principio era básicamente ver si efectivamente era posible y si implicaba grandes cambios. Encuentro, en líneas generales, que sí, como bien vos decís, no lo tengo presente en el texto de 2006, pero sí ya en el texto de 1984 menciona el conjunto escalón, no la subestructura parcial escalonada, con lo cual esa noción, excepto que aparezca como vos me marcaste del 2006, la tengo recién presente en el 2011. Respecto de la discusión en cuanto a Nagel, o mi opinión, algo que empezaba digamos, para empezar, sí, claramente digamos, el modo de encarar la noción de reducción desde una versión no sintáctica tiene notables ventajas en cuanto a la posibilidad de evaluar la relación entre los componentes de las teorías o los elementos, o conceptualmente. Encontraba algunas cosas que me generaban dudas y que no creo todavía haberlas resuelto ni respondido, ni siquiera para mí, que tienen que ver primero con la poca precisión, digamos, en las condiciones de derivabilidad y de las condiciones clásicas de conectividad y derivabilidad del modelo clásico de reducción, que se mantienen en la versión estructuralista, o que por lo menos se sigue ese espíritu. No hay en los análisis de Nagel mucha, en lo que he podido ver hasta ahora,
no hay muchas más precisiones respecto de cómo encontramos hacer esa traducción para poder posibilitar la derivabilidad, sino es a partir de los principios de puentes o los enunciados de correspondencia que sean auxiliares. Encontraba también que en el ejemplo de Architectonics, de la reducción de la mecánica clásica del choque a la mecánica clásica de partículas, el modo en el que se resuelve el vínculo necesario para poder generar la derivabilidad de la función velocidad es ya reconocido como, bueno, no estamos muy conformes con ese vínculo, al menos algo así se expresa por los autores, pero además el modo en el que se lo llama, porque se lo llama principio puente, y no es un concepto al margen que nuestra clasificación de lo teórico o no teórico es distinta a la versión clásica, pero ni siquiera es un concepto teórico, es un concepto empírico, es un concepto no teórico, un término no teórico para la mecánica clásica del choque, con lo cual tampoco le sienta muy bien el que lo llamemos un cuasi principio puente. Me hacía un poco de ruido esa noción, entonces encontraba que había algo ahí que no estaba pudiendo lograrse, y entonces cómo resolverlo evitando también esas nociones nagelianas, ¿sí? Favoreciendo o no sé si la traducción en esta versión semántica, pero sí poder elucidar mejor la naturaleza interna de esas entidades que estamos asociando, que evidencien un poco mejor esa intuición que encontramos y que eso permita un poco que sean más justas, más fieles a esas nociones dentro de la teoría en la que estaban. Encontraba, por ejemplo, en el concepto masa, que se lo trata de una manera no problemática, porque se identifica en la función masa en una y en otra teoría, encontraba que en Huygens no se menciona ese término, no hay noción, digamos, no se menciona masa. He hecho unas primeras lecturas de los textos originales de Huygens en las versiones en inglés, claramente, pero para poder ensayar una versión de esa teoría, pero en los términos de Huygens, y claramente no se menciona masa. Y todavía no he podido terminar de elucidar en la práctica que hace, en las aplicaciones que hace, si lo utiliza en el mismo sentido que usamos masa, o si hay alguna versión distinta de esa función. Pero sí, claramente está cuantificando algo. Entonces, podemos usar, ¿sí?, mantener los términos de una y otra teoría y encontrar que igual hay una coincidencia, porque hay una coincidencia en cuanto, por ejemplo, a la tipificación de esa función, que nos mostraría de alguna manera algún vínculo sin involucrarme demasiado, sin jugarme demasiado respecto de si eso es una traducción o no, pero que me parecía un buen recurso, un recurso, como vos decías, esos recursos que lo utiliza ya en ese texto de 2011 para el tratamiento de los tipos de desarrollo teórico, pero que es muy fértil y que me da la impresión de que puede ser muy restrictivo en algunos sentidos o plantear condiciones formales más duras de las que algunas nociones intuitivas requerirían, pero que en principio es muy fértil para poder visualizar mejor las estructuras de esos componentes que estamos queriendo considerar. Luego me mencionaste el tema de el espacio-tiempo en la mecánica newtoniana, en la mecánica relativista. No lo consideré todavía ese ejemplo. No sé, en este caso me ensayaría la siguiente respuesta. No sé si hay que considerar el espacio y el tiempo por sí mismos como subestructuras parciales de ambas teorías y después buscar la relación de conjunto escalón entre ellos, o más bien la relación entre toda la estructura espacio-tiempo en una teoría y en la otra, porque para poder considerar esa relación no necesariamente tienen que estar separados, puede ser considerar la estructura y ver si esa estructura es un conjunto escalón de la estructura de espacio-tiempo en la mecánica relativista. Pero es una respuesta de la que no me hago muy responsable porque ni siquiera lo he podido considerar todavía. Y después me hiciste
respecto de lo mixto o si fuerte mixto. En realidad hay algo que puede ser tramposo ahí. Las denominaciones de fuerte, mixta, heterogénea o homogénea son las denominaciones que Ulises da en sus términos para lo que él está presentando, que es una relación entre dominios. Entonces, no sería muy justo decir, bueno, no es heterogénea o no es homogénea, es heterogénea cuando yo en realidad estoy considerando otras cosas que no son, o sea, les estoy agregando cosas que no eran dominios. Entonces, es verdad, si solo consideramos los dominios, esa relación sigue siendo homogénea. Si consideramos todos los componentes, además de los dominios, las funciones o las relaciones, no hay forma de que esas relaciones puedan ser de identidad, porque toda relación requiere por lo menos dos dominios, digamos, un dominio y un dominio auxiliar, por ejemplo, para poder conformarse, con lo cual ya no hay identidad, sino que hay correspondencia. En términos de Ulises, esos ya no son relaciones de homogeneidad, sino de heterogeneidad. Entonces, por eso digo que si solo se toman en cuenta los dominios, eso sigue siendo, como lo clasificó él, una reducción homogénea. Si se admite la posibilidad de evaluar y comparar, ¿sí?, la relación entre todos los componentes, entonces ya no sería homogénea, pero de nuevo, es injusto porque los términos de Ulises están solo referidos a dominios, pero si lo extendiéramos eso a todos los componentes, entonces no tendríamos que hablar de homogeneidad, sino de mixto, porque los dominios sí mantienen una relación de identidad con los dominios de la otra teoría, pero las funciones mantienen una relación de correspondencia respecto de dominios de la otra teoría. Si hay involucrado más de un dominio de la otra teoría en la relación, entonces eso ya no es homogéneo. Perdón, solo una aclaración muy rápida, sí. Pero en el caso de la función de masas sí sería, habría un vínculo homogéneo. No, porque vos estás requiriendo dominios, más de un dominio de la otra teoría. Y eso, en términos de la distinción que hace Ulises, ya sería heterogéneo. Porque vos, para que sea homogéneo, necesitas que haya identidad o que sean idénticos o que sea un subconjunto. Y si ya hay dos dominios que están involucrados en la relación, no puede ser homogéneo. Es que no puedo usar la masa de la otra estructura. Ese es el asunto, que solo puedo usar los dominios básicos. Por tanto, cualquier función de la primera siempre va a ser un heterogéneo respecto de la segunda. Claro, claramente. Sí, siempre que haya una relación. Por eso al final agrego, bueno, finalmente, no sé si existe la posibilidad en estos términos de reducciones homogéneas, porque toda teoría supone el uso de alguna función o relación, entonces siempre vas a tener una relación que sea de heterogeneidad. Homogénea pura, por lo menos. Completa, ¿no? Si la aplicas a todos los componentes. Lo que pasa es que, bueno, es igual. Sí. O sea, Muchas gracias. Uno podría decir que si en la reducción... No sé si oyes a José. Sí, lo estoy escuchando. Bueno, me estoy saltando las palabras. No. Claudio, ¿querés organizar la...? Sí, por eso. Ahora, Okay. Me tomo la libertad de preguntar al profesor Ulises si quiere hacer alguna consideración, ya que fue masivamente citado, y después abrimos a las preguntas. Profesor. Estás muteado. ¿Ahora? ¿Me oyen? Ahora sí, se escucha. Vale, gracias. Esto de la electrónica es un desastre. Bueno, de entrada tengo que decir que no podré estar en toda la discusión acerca del interesante artículo de Mercedes O'Leary, porque en breve tendría yo que ir a ayudar a Adriana a hacer la cena. Ella sola no puede. Está en problema físico. Pero, en fin, un rato todavía puedo estar con ustedes, con vosotros. Y hacer solo un breve comentario, o mejor dicho, dos breves comentarios. De entrada, Mercedes ha comprendido o ha analizado todo mi
mi aparato de las relaciones ontológicas en términos de superestructuras parciales, todo eso, de una manera más clara que yo mismo lo había hecho en mis papers anteriores. Por un lado, es una exposición muy clara, y además me ha convencido de una cosa, o creo que me ha convencido de una cosa, y es que justamente en base al ejemplo de la relación entre la mecánica del choque y la mecánica newtoniana, que es quizá, creo yo, el ejemplo más simple y existente en la literatura real, no en ficciones de filósofos de la ciencia, sino en textos reales de la ciencia, es quizá el ejemplo más simple de una reducción de una teoría a otra. E incluso en este ejemplo tan simple, creo que Mercedes tiene razón de que no es un caso realmente de reducción homogénea como yo había estipulado, por lo que ella ha mencionado del problema de que no se trata solo de los dominios básicos que se ponen en relación, sino también las funciones, relaciones, etc. Creo que tiene razón. Además ya se lo dije, creo, hace un tiempo cuando estuvimos en correspondencia respecto al tema. Y siendo un poco, digamos, aventados, podríamos postular, ¿no?, que probablemente no hay ningún ejemplo en la historia de la ciencia real, no de los ejemplos más o menos artificiales de los filósofos, sino de teorías históricamente existentes. Probablemente por razones que Mercedes apunta y que son profundas, no creo que haya ahora, creo yo, no hay ningún solo ejemplo de relación de reducción enteramente homogénea. Y bueno, no acabo de ver claro por qué, pero porque es un tema nuevo también para mí, pero yo estimularía a Mercedes a que lo reflexionara más detalladamente. Es posible que eso sea, digamos, algo así como un metateorema de la filosofía y la ciencia respecto a las relaciones interteóricas, que por principio, si son teorías realmente diferentes y no solo una reescritura una de la otra, sino por principio son teorías realmente diferentes, no hay relación de reducción, no puede haber relación de reducción 100% homogénea, sino solo parcialmente. Ese sería un muy interesante metateorema. Creo que Mercedes lo ha esbozado y bueno, solo me quedaría estimularla a que indague más esta cuestión. Con lo cual cambio lo que yo dije en mi artículo de 2011 y anteriormente. En fin, creo que sí, que no. La noción de reducción enteramente homogénea no es plausible en la ciencia real, por razones básicas, fundamentales, formales. No tengo el teorema que demuestra eso, pero quizá lo podrá demostrar Mercedes. Porque si no se da ni siquiera en uno de los casos más simples de reducción que conocemos en la historia de la ciencia, que es de la mecánica del choque, la mecánica newtoniana, si ni siquiera aquí se da, pues mucho menos se va a dar, qué sé yo, en el caso de la termodinámica, la mecánica estadística o de lo que quieran. Bueno, eso sería mi primera observación y también un estímulo. Y por otro lado, un breve comentario a lo que decía María Camaño, de que, bueno, que ella lo conoce muy bien el enfoque de Nagel, me parece que lo expone muy bien, pero yo creo que los estructuralistas no podemos hacer gran cosa con Nagel por principio,
¿no? Fue un gran filósofo, etcétera, ¿no? Eso no está en cuestión, pero en el tema de reducción se le hizo muy fácil todo y simplemente, ¿qué es lo que hizo Nagel? Por ejemplo, en el ejemplo de la termodinámica versus mecánica estadística, bueno, versus teoría cinética de los gases, lo que hizo Nagel es tomar lo que dicen los físicos en sus manuales elementales, ¿no? Lo puso en términos, digamos, un poco filosóficos y de reglas de correspondencia y no sé qué, pero dijo la trivialidad que en todos los libros de texto de física se lee y que sabemos que es falso, pero bueno, los físicos les importa un bledo que eso sea falso, lo que les importa es vender el producto de que no hay una diferencia esencial entre termodinámica y mecánica estadística, porque de eso se trata, ¿no? Pero eso es, digamos, propaganda. Si analizamos bien ese ejemplo y tantos otros, es evidente que no es de una manera sintáctica que podemos relacionar la mecánica, la termodinámica fenomenológica con la teoría cinética de los gases. Entonces, para eso estamos los estructuralistas, que tenemos un aparato mucho más refinado, ¿no? Y que es independiente de las cuestiones sintácticas, afortunadamente. A mi modo de ver, en general, los análisis sintácticos han llevado a la filosofía de la ciencia a un callejón sin salida, como ya lo señalaron Kuhn y Steckmüller y muchos otros, y yo soy de la misma opinión. En algunos temas puntuales pueden servir de algo, pero en general no son muy útiles. Entonces, el ejemplo de Nagel es un ejemplo fracasado, ¿no? Es un libro muy importante, La estructura de la ciencia de Nagel, pero en ese caso se le hizo muy fácil la tarea. Y si uno analiza un poco más lo que pasa ahí con la termodinámica y la teoría cinética de los gases, se da cuenta que todo es mucho más complicado. Bueno, entonces, bueno, eran mis dos breves comentarios y repito, me alegro que Mercedes esté trabajando sistemáticamente en ese tema. Quizás solo añadiré algo anecdótico, que yo creo que si algún mérito he tenido en la discusión sobre el tema de la reducción interteórica, es en cuanto al uso de esas nociones bueno, que expuse en mi artículo de 1984, Ontological Reduction in Science, de usar pues, estos conceptos, digamos, conjuntistas, ¿no? En fin, a los que se ha referido Mercedes, y luego lo he ido un poco completando, ¿no? Con la noción de subestructuras parciales y todo eso, bueno, en mis artículos posteriores. Lo que es curioso, y es mi culpa, es que cuando redactamos An Architectonic for Science, con Balser y Smith, yo no se me ocurrió decirles, oigan, yo traté ese tema en mi artículo de hace 3 o 4 años, Ontological Reduction in Science, Natural Science, usando esos conceptos de conjunto escalón, etcétera, ¿no? De modo que cuando en Architectonic tratamos el tema de la reducción, eso no aparece en ningún lado. No. y aquí, ahí solo puedo decir mea culpa, un lapsus brutus. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque yo quiera, digamos, no quería decir que mi enfoque era el mejor del mundo y que mis dos colegas tenían que retomarlo. El problema es que, tal como presentamos la reducción en Architectonic, fue muy fácil luego que algunos comentaristas como Walter Höring de Múnich y otros, y David Peirce y no sé cuántos, nos hicieran notar que nuestra definición de la reducción interteórica era tan, digamos, puramente formal, tan vacua si se quiere, eran solo condiciones necesarias muy débiles, que de hecho, como demostró Walter Höring en un artículo,
prácticamente cualquier teoría se puede reducir a cualquier otra si se usa solamente el esquema que presentamos en Architectonic for Science. Pero eso ya no sería el caso si se usa la noción de reducción ontológica que yo propuse antes y luego más refinadamente después. Bueno, un lapsus brutus que nos costó bastantes críticas pertinentes. El capítulo sobre la reducción en Architectonic es muy débil. No fue nuestro mejor momento. Aunque hay cosas interesantes, ¿no? De varios puntos de vista, pero solo como un esquema, digamos, muy general, muy débil, que hubiéramos podido enriquecer sustancialmente utilizando todas esas nociones de estructuras parciales, etcétera, ¿no? Que yo ya había introducido y que se me habían olvidado. Entonces, bueno, eso pasa, así es la vida. Pero yo creo que si se enriqueciera lo que hicimos en Architectonic, pues la reducción, con esos otros trabajos míos, tendríamos un concepto de reducción quizá no perfecto, ni que cumpliera todos los requisitos, abarcara todos los casos, pero sería menos trivial de lo que resultó ser en Architectonic. En fin, pues aquí con esta confesión tardía termino y lamento que ahora, repito, por razones familiares tengo que salirme de la conexión. Pero en todo caso, Mercedes, te quiero estimular a que sigas con esas investigaciones. Muchas gracias, Ulises, por las lecturas atentas que hiciste a los trabajos previos y por los comentarios que estás haciendo ahora, y muchas gracias por la anécdota acerca de por qué, porque realmente me generó una sospecha de por qué no estaba en Architectonic el desarrollo, porque además en Stanford está en la descripción o en el resumen de reducción, aparece incluso tu propuesta de la reducción ontológica, pero es como, bueno, lo resuelven así y queda. Y siempre me llamó la atención por qué no estaba, y sospeché tal vez que lo habías desestimado, que no era algo que consideraras que hubiera sido algo tan fue pero... un lapsus brutus, probablemente debido a que estábamos, cuando redactamos el capítulo sobre reducción, fue el último de hecho, aunque no esté al final del libro, estábamos los tres muy agotados y ya no queríamos más problemas, ya queríamos entregar el tipo escrito a la editorial y forget it. Y yo creo que fue eso, pero bueno, no es una buena justificación, es una mala justificación. Pero gracias y adelante. Gracias. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Si tengo bien ordenadas las cosas, había Pablo levantado la mano en un momento, José, y bueno, los que quieren preguntar también levanten la mano y yo voy tomando nota. No. ¿No levantaste? Me apareció un momento. Entonces, José. Sí, bueno, yo ahora se ha ido, pero no lo voy a hacer porque se haya ido, pero voy a discrepar de Ulises. Y creo que Mercedes, dos cosas. Creo que Mercedes tiene razón en que si para una reducción calificada de homogénea o heterogénea exigimos que las entidades de los modelos de la primera teoría tengan una relación constitutiva solo con dominios básicos de la segunda teoría, toda reducción va a ser heterogénea, porque como tú has dicho, lo que no son dominios básicos se definen como mínimo a partir de dos ocurrencias de dominios básicos de la primera. No necesariamente diferentes, porque por ejemplo, si tú defines composición entre partículas, el conjunto es siempre el conjunto de partículas, pero si la reducción homogénea exige que el primer elemento sea idéntico o subconjunto simplemente del segundo y no de un conjunto potencial del segundo, es una exigencia muy fuerte que solo lo cumplen algunos dominios básicos. Entonces, la prueba de ese teorema, digamos, es sencilla porque la constitución vía conjunto escalón, si no me equivoco, es transitiva. Si has escalón de B y B escalón de C,
Entonces el escalón de C y lo que son relaciones y funciones de la primera teoría son escalones respecto de los dominios básicos de la primera teoría. O sea que si los dominios básicos de la primera son escalones de la segunda y las relaciones y funciones de la primera son escalones de los dominios de la primera, tenemos que van a ser escalones de la segunda, pero heterogéneos. Ahora, dado que eso es así, me parece a mí que eso es misguiding, porque la intuición que tenía Ulises, aunque él la niegue ahora, pero la intuición que hay detrás de la idea de reducción homogénea es que cada entidad de la primera teoría es algo así como la misma o muy parecida o un subconjunto extensionalmente de una entidad de la segunda. Si eso es, y esa es la intuición, ¿no? Que lo que reduce puede hacer una pelota con sus cosas para tener una de las otras, o más o menos puede ser 1 a 1. Esa es la intuición de reducción homogénea o heterogénea. Si una cosa de la primera es más o menos una cosa de la segunda, eso es homogéneo. Si una mesa es un conjunto de cosas variadas, de patas y de sillas, entonces es heterogéneo. Entonces yo creo que la intuición es correcta, pero si esa intuición es correcta, entonces se ha de permitir que lo que no son dominios básicos de la primera puedan ser conjuntos escalones de cosas de la segunda que no son dominios básicos. Y por eso preguntaba María si con la masa la reducción era heterogénea, porque en la segunda teoría también está la masa. Entonces, si permitimos que las entidades a usar en la reducción no sean solo dominios básicos de la segunda, sino todas las entidades de la segunda, entonces ese teorema que es tan simple se deja de aplicar y puede ser que sí haya reducciones homogéneas en la ciencia. En el sentido que yo creo intuitivamente interesante, porque el sentido de Ulises aplicado entre dominios también es intuitivamente interesante. Pero si lo aplicamos a dominios de la primera y relaciones y funciones de la primera, sin permitir usar relaciones y funciones de la segunda, entonces esa noción de homogeneidad para mí ya no es intuitiva. Bien, una aclaración. No se está diciendo que no haya relaciones homogéneas en absoluto, sino que no haya reducciones homogéneas puras, completas. Sí, a eso me refiero, que aunque entre los dominios pueda... Ahora llamo homogéneos simplemente a cada trozo suelto de la teoría. Digamos, homogéneo si todo es homogéneo, y heterogéneo si no hay nada homogéneo, y mixto si hay de los dos, ¿no? Para hablar mal. Sí. Entonces, en ese sentido digo que me parece que si nos preocupa a qué corresponden en la segunda las relaciones y funciones de la primera, no hemos de exigir usar solo dominios básicos de la segunda. Hemos de permitir usar todas las entidades de la segunda. Intuitivamente digo, ¿eh? Sí. Aquí los españoles me dan la razón. Sí, porque es cierto. De todas maneras, la correspondencia se daba a nivel de la tipificación de las funciones. Sí. Claro. De ahí que sea homogénea intuitivamente. Si tú permites que la masa newtoniana pueda ser parte de la tipificación de la reductora de la masa de la mecánica del choque, entonces tienes un vínculo con una identidad o subconjunto. Sí. Pero claro, para eso has de permitirte usar la masa de la segunda teoría, que es lo que Ulises excluye. Sí. Pero tienes que permitirlo. Pero aunque concedas que en el caso de la función masa hay una relación homogénea, en el caso de la función velocidad no la hay. De manera que tampoco termina siendo homogénea pura. No, homogénea pura en cuanto a que todos y cada uno de los componentes. Ahí hay que ir con cuidado porque la velocidad no está como primitiva. Esto lo he pensado y hay una complicación adicional, que son las propiedades que son primitivas y las que son definibles. Entonces, en la segunda no está la velocidad, pero es definible la velocidad. Sí. Entonces, si la velocidad es primitiva en la primera, pero es idéntica o subconjunto de algo que es definible en lo segundo, pues ahí la intuición vuelve, en mi opinión, a decir que sí que es homogéneo. ¿Me permites decir una cosa? O sea, lo heterogéneo está para cosas como, el agua, que es una sola cosa,
está formada por partículas de H2O. Entonces ahí hay dos cosas básicas, el hidrógeno y el oxígeno. El agua es heterogéneamente idéntico al hidrógeno y al oxígeno, combinado de cierta manera. Esa es la intuición que yo entendía en el artículo de Ulises. Y eso se aplica dominios a dominios, o funciones a funciones, o relaciones a relaciones. Entonces puede ser que haya relaciones de la primera que sean combinaciones de relaciones de la segunda, pero puede ser que haya relaciones de la primera que sean subconjuntos o idénticas a relaciones de la segunda, o definibles. El término de la velocidad es de aceptar que la velocidad está implícita en la segunda, porque es directamente definible, ¿no? Es bastante más fuerte que eso, la heterogeneidad, porque vos podés tener una relación de un dominio A, que también lo tenés en la otra teoría, y la relación que existe entre esos dos componentes o entidades de esas teorías implica que uno no se identifica con un subconjunto del otro, sino con una estructura conformada por elementos del otro. Y en ese sentido, en términos, por eso decimos, en términos de Ulises, eso seguiría siendo heterogéneo. Sí, por eso que hay que distinguir, por eso he dicho yo que en la composición, en la que solo usas partículas, una partícula compuesta de otras partículas. Eso sería heterogéneo. Eso sería heterogéneo aunque solo hubiera partículas. Exacto, aunque solo tuvieras partículas. Sí. Pero el caso de la velocidad no es exactamente igual, porque claro, la velocidad no es espacio partido por tiempo como una mesa, es el conjunto de sus partículas. Es un poco más idéntica que... No, claro. Hay una definición explícita, en cambio la mesa no es el conjunto de sus partes como la velocidad es espacio partido por tiempo. En todo Aunque caso... totalmente tienes razón, que con la velocidad así definida saldría heterogénea, claro. Claro. Pero además, con esto que también le decía a María, es injusto esas denominaciones porque son denominaciones que puso Ulises en función de esa relación. Entonces, en todo caso, para esa noción intuitiva que vos tenés que puede incluso concederse, habría que definir otra heterogeneidad. Habría que definir... O sea, la idea es, lo de Ulises funciona intuitivamente solo si se aplica a dominios básicos. Pero si queremos ampliar las relaciones y funciones hay que volver a definir esas nociones. Exacto, sí. Sí. O sea, podés buscar la manera de que aún así puedas encontrar cierta identidad entre esas funciones, como por ejemplo, no es lo mismo, la tipificación de la función masa en ambas teorías es idéntica, pero en el ensayo, por ejemplo, que hice para la función velocidad, no tenés una correspondiente. Entonces, bueno, hay una identidad en la tipificación de la función, podés decirlo de esa manera, pero entonces es una noción de homogeneidad que no es la que usa él. No, hay que volver a pensar cómo... Plantear otra. Sí. Que necesariamente, porque si bien, digamos, hay que ser honestos, en el análisis que él propone, digamos, la noción de tipificación y que las funciones se construyen a partir de los dominios, todo eso está supuesto ya en la reducción ontológica que él propone en el año 84. Digamos, se puede lograr, se puede obtener, porque todo eso no es nuevo. La única diferencia en este caso es que si nosotros cambiamos por la condición de su estructura parcial escalonada, obligamos a que todos y cada uno de los elementos o componentes de una teoría sean evaluados respecto de la otra. Entonces, si bien antes era algo que vos podías hacer en la definición clásica, no estaba exigido que lo hicieras para todo y se priorizaba la relación respecto de los dominios básicos, sobre todo. En este caso, obligarías a que sí tengan que evaluarse todos, con lo cual no sería apropiado seguir usando esa misma clasificación de heterogéneo y homogéneo, porque ya no estás considerando lo mismo. Habría que ver esas intuiciones, cómo hay que formularlas, introduciendo la complejidad. Sí. Y habríamos que pasar a la próxima pregunta también, perdón, ser un poco... Veo que está Pablo y después José Luis, ¿no? Gracias. Sí, no, estoy de acuerdo y para redondear un poco, si bien dentro del estructuralismo ya nos enseñan que la reducción no tiene por qué coincidir con la reducción histórica, ¿no? Aquí vemos un caso en donde pensar acerca de la reducción no tiene por qué corresponderse con su desarrollo histórico. Entonces, lo que es justamente interesante es que
aquello que le faltaría a la reducción en la exposición en Architectonic, en realidad es algo que ya estaba previo, que justamente la reducción ontológica. Pero si ahora la agregamos, está claro que esto hace que las denominaciones, ¿sí?, para lo que se suponía que era la reducción en general, pero que ahora entonces, y además en analogía o poniéndolo en sintonía con Nagel y en realidad con Adams, efectivamente hay que repensar en la terminología, quizás terminar de engancharlo todo en una noción completa ahora, que sabemos que se puede hacer, pero que hay que hacer, digamos, hay que conjuntar eso y efectivamente pensar mejor las denominaciones, ¿no? Para los distintos tipos que puedan surgir. Pero sí, lindísimo trabajo para continuar. Sí, gracias, Pablo. Sí, sí, pero eso tiene muchas líneas. José Luis. José Luis. Sí, me oís, ¿no? Sí. Bien. No repito cosas que ha dicho José, con las que estoy plenamente de acuerdo. También estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo ahora. Hay un punto que comentó María y en el que quiero insistir. La potencialidad de la noción de subestructura parcial escalonada que se maneja para dar cuenta de las relaciones de reducción interteóricas, pero que Ulises, como dijo María, en 2011 planteó que tiene un uso más amplio para dar cuenta de otro tipo de conexiones, relaciones entre teorías o estadios de teorías. Solo añadir una cosa, supongo Mercedes a lo mejor no lo conoce, si lo conoce, pues perdona mi osadía. En esa misma línea de ampliación de posibilidades del uso de la noción de subestructura parcial escalonada, Xavier Donato y yo tenemos un artículo de 2015 en el que intentamos... 16, no, 15 en la versión... Lo tengo aquí. La versión no impresa. No importa. Es lo mismo. Intentamos mostrar cómo es útil para dar cuenta de la comparabilidad ontológica en el caso de teorías inconmensurables, lo cual es una extensión más de la utilidad, si es que lo que decimos nosotros funciona, de la utilidad... No, no funciona. Bueno, eso lo dices tú. De la utilidad de la noción de subestructura parcial escalonada. Porque permitiría, precisamente lo que tiene de virtualidad esta noción, rascar por debajo de lo que es la mera noción amplia de vínculo semántico, de alguna supuesta conexión para comparar en caso de teorías inconmensurables y decir en qué es en lo que consiste la posibilidad de conectar, de comparar determinadas teorías. Nada más, gracias. Muy interesante el trabajo, Mercedes. Gracias, José Luis. Sí, no, creo que lo había visto, pero no lo bajé nunca ni lo leí. Que en esos años estaba muy ocupada con otras cuestiones que no me hacían posible ni leer, ni ver siquiera. Así que, pero te voy a escribir para que me lo facilites para poder verlo. Mañana te lo enviamos. Perdona perfecto. que ya he hecho propaganda. Es que Xavier Donato me estaba azuzando para que lo dijera. No es cierto. No, está perfecto, está muy bien. Me sirve mucho el dato, gracias. Pues José Luis solo. ¿Alguna cuestión más? Solamente una cosa, porque yo no recuerdo, es muy breve, es solamente una curiosidad, porque me pareció interesante la noción esta de reducción no homogénea ni heterogénea, sino mixta. Y no sé si dijiste el lugar donde aparecía por primera vez. Sí, en el artículo del 84. Ah, ¿ahí aparece ya el concepto de mixto? Sí. Vale, Sí. vale. Eso no lo recordaba, gracias. Sí. Vale.
Yo no tenía claro cuando le pregunté cómo lo estaba matando. Vale, ok. No recordaba. Está ahí. No, porque esa noción es interesante, claro. Sí, Muy bien. está ahí. Muy bien. ¿Alguien más? Nos vamos a cenar. Sí, sí. No, solo para insistir algo que igual, digo, no fue el tema, pero otra de las nociones importantes para aquellos que estamos interesados en el análisis filosófico de la historia de la ciencia es el uso de esta noción para lo que Ulises llama cristalización. ¿Sí? Digamos, eso es, digo, no quería dejar de mencionarlo, ya que se mencionaban otros posibles. Bueno, esto está claramente presentado por Ulises y se presuponía aquí seguro, pero quería además mencionarlo para aquellos, eso es lo que estamos interesados en la historia de la ciencia. Eso es en 4 tipos donde habla de Clausius. Ahí Exacto. es donde, sí, ahí está. Así es. Bueno, entonces Ahora damos por sí pueden encerrada. ir. Y Pablo, ¿algún comentario para mañana operativo? No, que como siempre nos conectamos un poco antes y trataremos de ser puntuales, sobre todo respetándolo al pobre Juan Manuel, que se va a tener que levantar muy temprano para hacer su participación, ¿sí? Así que tratemos de respetarlo a él en eso. Bueno, nada, que la pasen muy bien, disfruten, nosotros trataremos de seguirlo haciendo aquí o de descansar un poco al menos. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Si alguien quiere venir a comer pez, pescado. No hagas eso, José Luis. Qué maldad.